Hechos capítulo 8, versículos del 1 al 8. Hoy estamos con el estudio número 34 del libro de Hechos. Hoy el estudio se llama Anunciando el Evangelio. Muchos de nosotros sabemos que tenemos que anunciar el Evangelio. Muchos sabemos que tenemos que predicar las verdades de aquel que nos salvó por medio de la cruz. Y es importante que sepamos que el Evangelio se tiene que transmitir y que llevar tal como lo dice la palabra de Dios y a todos los lugares. No importa si somos bien recibidos o no somos bien recibidos, lo que importa es que el Evangelio se tiene que anunciar. Y algo que vamos a ver en el día de hoy en este estudio es acerca de eso, cómo Dios utiliza todas las situaciones que pasan alrededor para que el nombre de Dios sea extendido y anunciado. Y vamos a iniciar, les decía yo, con el capítulo 8, el versículo 1 al 8, que dice de esta manera la palabra de nuestro Dios. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Bien, mis hermanos, si ustedes se dan cuenta, es la continuación del capítulo 7. Este capítulo 8 continúa con la historia de Esteban y con la conclusión, pero también continúa con ver el propósito de lo que hizo Dios a través de Esteban. ¿Cuál fue el propósito? Y también cómo se fue orquestando todo para que el evangelio se siguiera extendiendo. Recordemos que al final del capítulo 7 había dos hombres que habíamos dicho que se cruzaron, se vieron frente a frente y cada uno tenía su destino. Hablamos de Saulo de Tarso y hablamos de Esteban. Los dos hombres estuvieron frente a frente, estaban en una total oposición en ese tiempo, en ese momento, mas sin embargo, estos hombres fueron pieza clave para que la iglesia primitiva estuviera expandiéndose y también para que se expandiera el evangelio verdadero. Recuerden que en ese tiempo ya había quienes predicaban otras enseñanzas, otras buenas nuevas, otros evangelios, pero muchos habían terminado muriendo y se había esfumado esto. Mas sin embargo, estos dos varones, estos dos hombres en ese tiempo, pues Saulo de Tarso no era un varón de Dios, sino era un opositor de Dios, también fue pieza clave para que el evangelio se extendiera. En el versículo final del capítulo 7 estuvimos viendo cómo apedrearon a Esteban y ahora vemos cómo también a este mismo Esteban lo llevan a enterrar, pero algo que vemos en el versículo 1 es que Saulo de Tarso consentía la muerte de Esteban. Es importante ver eso, que Saulo estaba de acuerdo en la persecución, Saulo estaba de acuerdo en la muerte de Esteban, Saulo respiraba amenazas, dice más adelante la palabra de Dios.
algo que también tenemos que darnos cuenta es que la muerte de Esteban fue el inicio para que el pueblo de Dios emprendiera la huida de los creyentes, la huida por miedo a la persecución de Saulo, por miedo a la muerte, pero más que nada, sin darse cuenta ellos, fueron los que Dios utilizó para que la semilla del evangelio se esparciera. Eso es muy importante, porque a lo mejor decimos, ay, huyeron porque tenían miedo. Sí, sí tenían miedo, pero también Dios utiliza aún el miedo, utiliza todo lo que sucede en cada ser humano para que el evangelio se extienda cada vez más. Y Saulo, como decía yo, fue parte importante en esa huida, ya que si Saulo de Tarso no hubiera pedido cartas, Saulo de Tarso no hubiera consentido la muerte de Esteban y Saulo de Tarso no hubiera sido respaldado por el Sanedrín y por todos aquellos que odiaban a los cristianos, esta huida no se hubiera llevado a cabo. Probablemente hubieran matado a Esteban, hubieran seguido ahí en Jerusalén y hubieran seguido reuniéndose juntos, unánimes y predicando la palabra, pero ahí en Jerusalén. Así que también Saulo de Tarso fue una parte importante para que el evangelio se expandiera y para que también se diera a conocer no nada más a los judíos, sino también a los gentiles. Así que Saulo de Tarso, gracias a él, inicia esta persecución. Recordemos un poco que no es cualquier persecución, mis hermanos, sino la misma palabra de Dios nos dice que empieza una gran persecución. Así como la gran tribulación, también la iglesia primitiva sufrió o vivió más bien la gran persecución, no la gran tribulación, Así que esto es importante también ver. Esteban, dice la palabra de Dios, que vio el cielo abierto y a Jesús a la diestra del Padre. Les aseguro, y por la palabra que vemos y todo lo que sucedió con Saulo, que definitivamente muchos voltearon y entre esos probablemente Saulo de Tarso volteó y dijo, no, pues yo no veo nada. Y así es cuando muchos de nosotros vivimos la verdadera conversión. Vemos a Dios, sentimos a Dios, vemos a Cristo, sentimos a Cristo, nuestra vida es transformada y les decimos, mira, es que Cristo cambió mi vida, gracias a Cristo ahora soy diferente. Y ellos así como que ven y dicen, pero ¿cuál Cristo? ¿Cuál Dios? Y es lo que sucede con Esteban. Esteban muere tranquilamente, muere apedreado, pero dice, perdónalos, porque yo veo a Cristo resucitado. Y Saulo, en lugar de que vea lo mismo, se enoja cada vez más, se enfurece cada vez más, el Sanedrín también, y es cuando apedrean a Esteban. Ellos no vieron nada. ¿Por qué? Porque mucha gente quiere ver a Dios con su razonamiento. O sea, quieren razonar algo que es espiritual, mis hermanos, algo que no entiende la mente, algo que únicamente se puede entender espiritualmente. Y Saulo de Tarso en ese momento razonaba religiosamente. Él entendía que su religión era la verdadera, él creía que su religión era respaldada por Dios, él creyó que su religión era la verdadera. Y por eso mismo, él, lleno de rabia, empieza a asolar la iglesia verdadera. Dice en el versículo 1 del capítulo 8, dice, y Saulo consentía en su muerte, en la muerte de Esteban. Dice, en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en donde, en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Entonces, como vemos, mis hermanos, aquí hubo una gran persecución. Y esto nos lleva a recordar un poquito atrás de que ya había habido persecución.
No sé si recuerden que al principio estuvimos hablando en el capítulo 6 y parte del 7 que la persecución ya había empezado. Empezó con Pedro y con Juan. Después continuó con los apóstoles y también pues con Esteban, como termina el capítulo 7. Esa fue persecución, eso fue ataque en contra de la iglesia, más sin embargo, si nosotros leemos, ellos no habían salido de Jerusalén. Ellos siguieron en Jerusalén, mas sin embargo Dios, Jesucristo nuestro Señor, en el capítulo 1 les dice que tenían que ser sus testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y en el resto del mundo. Entonces ellos no habían entendido o no habían captado que tenían que salir de Jerusalén. Entonces Dios utiliza una gran persecución para que los creyentes salgan. Así como a nosotros Dios nos sacó de ahí de donde estábamos y dice, bueno, váyanse a predicar a otro lado y vayan a extenderse porque la gente tiene que conocerlos, conocer al Dios verdadero. Así que ellos entonces se quedaron en Jerusalén, no salieron, pero ahora en este capítulo 8 no solo vemos a Saulo persiguiendo a Esteban o consintiendo la muerte de Esteban, sino vemos a un Saulo desatando una gran persecución. Esa gran persecución, nosotros podríamos decir, le damos gracias a Dios porque gracias a esa gran persecución nosotros recibimos también el Evangelio. Amén. Cada vez que se origina una gran persecución en contra del cristiano verdadero, vamos a salir muchos beneficiados. Porque gracias a la gran persecución de ese tiempo salieron muchos beneficiados. Gracias a que muchos siguen siendo perseguidos, o más claro, seguimos siendo perseguidos, mucha gente está conociendo el verdadero evangelio. Ya no digo la sana doctrina, mis hermanos. ¿Por qué? Porque a lo mejor van a decir, es que sana doctrina, pastor. Sí, es la sana doctrina, pero tristemente mucha gente está diciendo que predica la sana doctrina y se defienden de esa manera. Entonces aquí lo que ahora quiero que entendamos es que predicamos sana doctrina y predicamos también, agregado o unido, entrelazado, predicamos el verdadero evangelio. Por eso somos rechazados y odiados, mis hermanos. Porque los que predican el falso evangelio son aplaudidos, son seguidos y la gente los defiende. Mas sin embargo, a los que predicamos el verdadero evangelio, igual que Esteban, quieren apedrearnos. Así que vemos a un Saulo desatando una gran persecución que originó la huida masiva de creyentes. Pero los creyentes no fueron ni huyeron nada más a esconderse, sino aparte de huir, hablaban y les decían, vamos a suponer, ¿no? Oye, ¿por qué estás huyendo? Porque estamos defendiendo al Cristo resucitado, porque estamos defendiendo la verdadera doctrina, la sana doctrina. Entonces se estaba expandiendo, más aparte, si vemos más adelante a Felipe, estuvo haciendo milagros a través de Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo. Así que leamos una vez más el versículo 1. Saulo consentía en la muerte de Esteban. Dice, en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Bien, aquí encontramos a quién, al protagonista. ¿El protagonista de qué? De la gran persecución. ¿Quién es el protagonista de la gran persecución? Saulo de Tarso. Él fue el protagonista en la muerte y en la persecución de la iglesia. Muerte de Esteban, persecución de la iglesia. Propósito, acabar con los cristianos, acabar con el cristianismo, acabar con los del camino, con los nazarenos. Dice aquí también
que Saulo, al perseguir a la iglesia, hizo que se dispersaran sin saber Saulo. O sea, Saulo nunca se imaginó que lo que estaba originando era, por medio de esa gran persecución, al crecimiento de la iglesia. Saulo, sin querer y sin pensarlo, quería exterminar la iglesia, y él fue el que contribuyó al crecimiento de la iglesia. El enemigo contribuye al crecimiento de la iglesia. ¿Por qué? Porque en lugar de que nos callemos, hablamos más, predicamos más, defendemos más, y el enemigo quiere acabar con la iglesia, pero la iglesia prevalece. La iglesia verdadera, la iglesia de Cristo. Así que antes de esta gran persecución, ¿y por qué digo que Saulo fue el protagonista de esto, mis hermanos? Porque recordemos nuevamente un poquito lo de atrás. Antes de la gran persecución no salían los apóstoles, no salían los creyentes, ahí seguían en su lugar en Jerusalén, predicándose entre ellos, hablándose de la salvación entre ellos, pero no se extendía el evangelio. Todos los creyentes habían permanecido establecidos en Jerusalén, y quizá no hubieran salido, es un suponer, no hubieran salido si Dios no hubiera usado a Saulo para que iniciara esa gran persecución. Por eso les digo que Saulo y Esteban fueron parte importante de la iglesia primitiva. Saulo sin saberlo y Esteban permaneciendo firme. Tú, cada vez que permaneces firme en el verdadero evangelio, eres parte importante de la expansión del verdadero evangelio. Porque tú puedes decir, no, yo me salgo ya de esto, es muy difícil. Entonces vas a ser responsable de que la gente no siga el verdadero evangelio. Pero cuando tú permaneces a pesar de, entonces viene el crecimiento del verdadero evangelio. Y cuando digo a pesar de, estoy hablando en cuestión de Esteban. Esteban, a pesar de su muerte, él permaneció firme, y gracias a eso conocemos el verdadero evangelio. Jesucristo nuestro Señor, a pesar de todo lo que le hicieron, permaneció firme y venció a la muerte, y conocemos el verdadero evangelio. Y todos los hermanos que huyeron pudieron haber huido y se hubieran ido a otro lado, o hubieran regresado al judaísmo, o yo no sé qué hubieran hecho, a lo mejor se hubieran vuelto mercaderes o X cosa, mas sin embargo ellos en medio de la huida seguían predicando la verdad del evangelio. Vean nada más qué importante es anunciar las buenas nuevas verdaderas, las buenas nuevas del Señor, y no mentiras que el enemigo ha estado sembrando. Nosotros ahora sí que somos contrasembradores de la mentira. Nosotros sembramos la verdad, nosotros defendemos la verdad a pesar de. Así que esto también es muy importante, mis hermanos, que los apóstoles permanecieron en Jerusalén. Y podríamos decir, bueno, ¿y por qué ellos no huyeron? Porque también se tenía que quedar alguien predicando en Jerusalén, defendiendo la palabra, y los apóstoles sabían que podían morir. Incluso más adelante sabemos que todos murieron, menos Juan, pero también fue apresado. Así que los apóstoles se quedaron ahí, pero los demás huyeron. También tenemos que ver, esta gran persecución no fue una persecución como las que estás viviendo. No es una persecución como la que está pasando en tu casa. Definitivamente, mis hermanos, fue una persecución intensa. Yo te pregunto, ¿crees que hubieras podido soportar esa persecución? Una persecución tremenda, mis hermanos. No fue cualquier cosa, no fue de que, ay, mi esposo ya no me quiere hablar porque soy cristiana. Ay, mi esposa ya no me quiere dar de comer porque soy cristiano. Ay, mis hijos se rebelan porque soy cristiano. No, mis hermanos, eso no es nada a comparación de esta persecución verdadera.
persecución verdadera, porque dice la palabra en el versículo 2 y 3 que los hombres piadosos fueron a llevar a enterrar a Esteban, pero Saulo en el versículo 3 asolaba la iglesia y ¿qué? Entraba de casa en casa. O sea, no iba y preguntaba, oigan, aquí habrá un cristiano. No, él entraba. Él abría puertas, tumbaba puertas, entraba y sacaba a los verdaderos cristianos. Dice que arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel. Si tú recuerdas un poquito acerca de Hitler, del Holocausto, si tú recuerdas un poco acerca de la Inquisición, eso es lo que estuvo pasando, mis hermanos. Querían destruir al cristianismo verdadero, querían matar a todos los israelitas en el caso de Hitler. Pero ¿qué dijo la Iglesia Católica? Estamos en contra de los herejes. No, mis hermanos, no iban en contra de los herejes ni de las brujas, iban en contra de nosotros, de los verdaderos cristianos. De ahí salió ese letrerito de que aquí somos católicos y no aceptamos ninguna secta. La secta es la católica, mis hermanos. Nosotros somos verdaderos hijos de Dios, verdaderos proclamadores de Cristo. Entonces nosotros somos los que somos perseguidos, ¿por qué? Por defender la verdad del Evangelio. Y si ponemos atención a estos dos versículos y repasamos rápidamente el inicio de la iglesia, nos daremos cuenta que el propósito principal es que todo el mundo conozca las buenas nuevas. No nos podemos quedar callados. La gente tiene que conocer que hay una verdadera doctrina o un verdadero evangelio o una verdadera iglesia de Cristo. Es necesario, mis hermanos, y más en estos tiempos. Si en esos tiempos era necesario, ahora es mucho más necesario que, aunque sea uno, permanezcamos firmes. Firmes en la verdad. ¿Por qué? Porque tenemos la responsabilidad que nos deja Dios, que nos dejan los apóstoles, que nos deja nuestro Señor Jesucristo. Que conozcan a Dios, al Dios verdadero y a su Hijo Jesucristo. Si ustedes se voltean a ver las demás religiones, mis hermanos, las demás denominaciones, los demás predicadores, se van a dar cuenta que no están predicando la verdad. Unos te predican que por buenas obras te vas a ir al reino de los cielos. Otros te predican que si vienes a la congregación te vas a volver rico. Otros predican que si vienes aquí en la noche de milagros puedes sanar, puedes oír, puedes ver, puedes caminar, puedes sanar de cualquier enfermedad. O sea, cada uno te predica de acuerdo a sus ideologías, pero no conforme a la palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos la responsabilidad de que conozcan al Dios verdadero y a su Hijo Jesucristo. Y eso lo vemos en Juan 17:3, donde dice que esa es nuestra responsabilidad y ese es nuestro propósito y esa es un mandato, ese es un mandato del Señor. También tenemos la responsabilidad, mis hermanos, cuando anunciamos el Evangelio, de que la gente conozca a Dios, a su Hijo Jesucristo, y que todos se arrepientan y se conviertan al Dios verdadero. Ese es el propósito de anunciar el Evangelio, de que se arrepientan verdaderamente y se conviertan en hijos de Dios. ¿Qué les dijeron la gente a Pedro? ¿Qué haremos? ¿Qué hacemos? Estaban compungidos de corazón y les dijo, arrepentíos y convertíos. Entonces debe de haber un arrepentimiento y una conversión verdadera para que puedan caminar conforme al verdadero evangelio. Otra cosa también que nosotros debemos de entender por qué es importante anunciar el evangelio es para que el mundo conozca el verdadero evangelio. Dijo Pablo, no es que haya otro evangelio, pero sí lo han distorsionado. Entonces nosotros tenemos la responsabilidad de ir y predicar el evangelio a toda criatura, de hacer discípulos,
¿Discípulos de quién? Discípulos de Cristo, no de nosotros, no de una religión, no de una ideología, sino discípulos del Cristo verdadero. Así que mis hermanos, tenemos mucho y también tenemos que aprender de nuestro Señor Jesucristo, que andaba de ciudad en ciudad predicando las buenas nuevas del reino. Nuestro Señor Jesucristo predicó en todas las ciudades el evangelio del reino. Eso lo ven ustedes en el libro de Mateo, capítulo 9, versículo 35. Así que nosotros nos damos cuenta que esta gran persecución hasta el día de hoy sirve para seguir anunciando el evangelio. Amén. Es que ¿por qué te persiguen? Pues porque anuncio el evangelio. ¿Cuál evangelio? El verdadero evangelio. Sí. Te aseguro que si tú te vas a cualquier otra religión o a cualquier otra denominación, te sigue tu marido, te siguen tus hijos, te siguen tus familiares y van a decir, ¡ay, qué bueno que te saliste de ahí! Claro, porque no quieren la verdad del evangelio. Vamos a otra y sí voy contigo. Claro que sí. Pero no, diles, no, yo permanezco no por mis fuerzas, sino porque el Señor me rescató para predicar su verdad. Para predicar la verdad. Si no, entonces mejor ni la prediques. Porque si no, pues ahí hay muchas tienditas que predican mentiras. Ahorita mucha gente está ayunando y dejando de comer carne. ¿Y de qué les sirven, mis hermanos? Si siguen en sus mismas mentiras, en su misma idolatría, en sus borracheras, en sus drogadicciones, en sus adulterios. Entonces nosotros tenemos que predicar la verdad del evangelio, lo que transforma, lo que cambia, lo que hace diferente a la verdaderamente a la gente. Así que mis hermanos, esta persecución intensa y minuciosa, ¿y por qué digo intensa y minuciosa? Porque Saulo iba de casa en casa. Él no andaba de ciudad en ciudad, dice que entraba a las casas y sacaba arrastrando a hombres y mujeres. Él no le interesaba, él llevaba a todos. Ah, ese es cristiano, pues entramos a su casa. Que no traes orden de aprehensión, no, pero traigo la orden de mi Dios, según él. Y lo sacaba a todos, sacaba a la gente. Era minucioso lo que estaba haciendo Saulo de Tarso. ¿Por qué? Porque él estaba cumpliendo su cometido sin darse cuenta que también estaba cumpliendo lo que Dios quería, que se extendiera el evangelio. Él cumplía su cometido, que la iglesia huyera, pero a la vez no se dio cuenta que se estaba extendiendo el evangelio por todos los creyentes, por todos los lugares donde estaban los creyentes. Si ustedes se dieron cuenta, unos enterraron a Esteban, pero otros huyeron y fueron los que extendieron el evangelio. El evangelio se va a seguir esparciendo, mis hermanos, así como se esparció ese día. ¿Y por qué se iba esparciendo? Porque Saulo fue el responsable. Él quería acabar con los seguidores de un tal Jesús que se había proclamado el Mesías, el ungido de Dios. Así que mis hermanos, esta gran persecución y minuciosa no nos debe de detener. No importa cuán grande sea la persecución que estés llevando, no importa cuán minuciosa, cada día se va a ir cerrando tu núcleo de amistades. Cada día se va a ir cerrando tu núcleo familiar. Cada vez te van a estar rechazando más. Y si no, pregúntale a nuestro Señor Jesucristo lo que él mismo dijo. Entre los padres se entregarán, entre los hijos se entregarán, entre los esposos se entregarán, los de la casa mismos serán tus enemigos. Saulo de Tarso no entraba a una casa a sacar a los hombres y mujeres para encarcelarlos. Les aseguro que alguien les dijo, ahí hay unos cristianos, allá hay unos que están escondidos, allá esos se dicen que son seguidores del tal Cristo, de tal Mesías, del tal ungido. Y es lo mismo ahora, mis hermanos. Seguimos con lo mismo. Te atacan a ti
sin darse cuenta que están atacando al Dios Altísimo. No te están atacando a ti. Así que, mis hermanos, mejor debemos de agradecerle a Dios que somos perseguidos. Porque número uno quiere decir que estamos en el lugar correcto, en la doctrina correcta, en la verdadera doctrina de Cristo, y también que se están cumpliendo las Escrituras. Y también que gracias a esa persecución se está conociendo el verdadero evangelio. ¿Sí? Cuando a ti te persiguen, el verdadero evangelio se reconoce. Se reconoce, mis hermanos. Porque dicen, oye, ese no, es demasiado cuadrado, demasiado estricto, demasiado radical. Claro que sí, porque estoy defendiendo la verdad del evangelio. Dice aquí en el versículo 8, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces, aquí con este versículo encontramos, mis hermanos, el propósito de la gran persecución. ¿Sí? Aquí encontramos el propósito de la gran persecución. La gran persecución no era acabar con la iglesia. La gran persecución no era de que huyeran nada más. La gran persecución no era de que de que Saulo se sintiera grande, sino el propósito de la gran persecución fue que iban por todas partes anunciando el evangelio. Cada vez que a ti te persigan, te ataquen, tú vas a tener un propósito. Y el propósito es anunciar el evangelio. Anuncia el evangelio. Cada vez que te digan, tú eres así. No, nosotros somos así, 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 así. Predica el evangelio. Habla la verdad. Anuncia las buenas nuevas de salvación. Ese es el propósito. Y aquí lo vemos clarísimamente. Los que fueron esparcidos iban por todas partes a esconderse. ¿Dice así la palabra? No, mis hermanos. Dice que iban por todas partes anunciando el evangelio. Anunciando. Así que en este versículo vemos el verdadero propósito de la persecución. Dios utiliza a Saulo de Tarso, Dios utiliza esta gran persecución, Dios utiliza la muerte de Saulo para anunciar el evangelio de la verdad. Dios te utiliza a ti y a todos tus perseguidores para que se siga anunciando la verdad del evangelio. Que a lo mejor tú dijiste, hoy no fui a predicar a la calle, pero cuando te rechazaron, estabas anunciando el evangelio. Cuando pusiste un letrero de que dijiste, soy Comunidad Cristiana Betel, ahí dicen, ya llegaron aquí los radicales. Gloria a Dios, estás anunciando el evangelio. Oye, ¿dónde te congregas? Comunidad Cristiana Betel. Ya empezaste a anunciar el verdadero evangelio, porque le debemos de dar gracias a Dios que ya somos conocidos por la gran mayoría de los que están aquí. ¿Y por qué somos conocidos? Porque hablan Biblia y pura Biblia, porque son demasiado radicales, porque son demasiado cuadrados, porque son demasiado estrictos, porque todo quieren con la Biblia. Gloria a Dios, mis hermanos. Estás anunciando el evangelio. Estás anunciando el evangelio, ¿sí? Porque tú no eres igual que fulanito. Oye, pero mi hermano es cristiano y mi hermano no es así. Pues sí, porque no está anunciando el evangelio. Está anunciando una religión, está anunciando una denominación, pero no está anunciando el evangelio. ¿Sí? Así que nosotros debemos de estar agradecidos con Dios que se esté cumpliendo su palabra en nosotros. Que nos rechazan, gloria a Dios, pero que te rechacen por Cristo, no por tu manera de vivir o tu falsa manera de vivir. Así que Saulo pensó que estaba cumpliendo el propósito de su religión,
sin darse cuenta que estaba cumpliendo el propósito de Dios. Y quizás Saulo y todos los que les dieron cartas o autoridades que le dieron a Saulo la autoridad para entrar de casa en casa, para ellos quizá pensaron que persiguiendo a los nazarenos terminarían con este levantamiento de revoltosos. Quizá mucha gente ha de decir, si seguimos atacando esta doctrina, vamos a terminar ya con ellos y se van a ir a encerrar a sus casas y ya no van a predicar el evangelio y ya se van a cansar. Pero no, mis hermanos, nosotros permanecemos firmes. Nadie va a poder callarnos. Y si nos llegaran a callar, las mismas piedras hablarían. Así que, mis hermanos, vamos a seguir adelante. Que uno, que dos, no importa. Lo importante es que se anuncie el evangelio. Ya en la salvación no de nosotros. No nos corresponde la salvación. Que van a ser uno salvo, que van a ser dos, que van a ser 100, que van a ser 500. Eso le corresponde a Dios, no a mí. A mí me corresponde seguir siendo proclamador del evangelio, anunciar el verdadero evangelio, predicar el verdadero evangelio, hablar la verdadera sana doctrina. Y ya los demás que tiemblen, pero yo voy a seguir adelante. Así que, mis hermanos, ellos creyeron que con esta persecución iban a acabar con los nazarenos, pero en lugar de acabar con la iglesia, fue lo que promovió el crecimiento de la iglesia y el conocimiento de las buenas nuevas. ¿Cuántos te han señalado? ¿Cuántos han dicho, ay, con esos ni loco? Están proclamando la verdad ellos también. Si no te habías dado cuenta de eso, quiero que te des cuenta. Cada vez que hablan mal de ti, están proclamando el verdadero evangelio. Claro, siempre y cuando hablen mal de ti en cuestión del cristianismo, Porque si hablan mal de ti, de que míralas, ni parecen cristianas, ni parece cristiano, no, todo lo contrario, cuidado. Pero si están hablando de ti porque verdaderamente eres un cristiano, dale la gloria a Dios, porque ellos mismos están proclamando también el evangelio. Ellos también. Muchos creen que al perseguir la verdadera iglesia nos dejarán en mal delante de todos, pero no se dan cuenta que entre más nos persigan, más se afirmará que estamos en la verdad. Entre más te persiguen a ti, más se comprueba que estamos en el camino de la verdad. Y es lo mismo que pasó con Esteban. Lo persiguieron, lo atacaron, lo encarcelaron, al final lo terminaron vituperando y él permaneció firme porque sabía que estaba en la verdad. Y al final lo apedrean. Y eso, en lugar de acabar con el cristianismo, afirmó más el cristianismo. Empieza la gran persecución y empiezan a corretear a todos y se continúa afirmando la verdad del evangelio. Espero y veas los beneficios, mis hermanos. Dios utiliza a Gamaliel, y ¿qué les dice Gamaliel? Miren, ya déjenlos, porque entre más los persigan, más van a crecer. Pero si es de Dios, esto no lo vamos a poder acabar nunca. Y si no es de Dios, se va a acabar en cualquier momento. Así que, mis hermanos, entre más te persigan, más se va a extender el evangelio. Y así fue. Dios utiliza a Gamaliel y ellos dicen, bueno, sí, mejor los dejamos. Ya, si no es de Dios, se va a acabar esto. Y hasta el día de hoy permanecemos firmes. Con el estandarte, con la estafeta, con la bandera levantada. Así que Saulo, después de su conversión, también dio este testimonio al ser enviado a la cárcel de Roma. ¿Cuál testimonio? Que no importa la persecución, todo Dios lo utiliza para la expansión del evangelio. No importa que te ataquen, Dios lo utiliza para la expansión del evangelio. No importa que te encarcelen, Dios lo utiliza para la expansión del evangelio. No importa que te rechacen, Dios lo utiliza para la expansión del evangelio. Y Pablo lo dijo de esta manera:
quiero que sepan, hermanos, que las cosas que me han sucedido, lo dijo cuando estaba en la cárcel, han contribuido para el progreso del Evangelio. Lo puedes leer en Filipenses capítulo 1, versículo 12. Te lo vuelvo a repetir. Quiero que sepan, hermanos, Pablo lo dijo de una manera gozosa, después de que fue perseguidor, ahora lo dice con gozo. Dice, quiero que sepan, hermanos, que las cosas que me han sucedido, si recuerdan, fue encarcelado, fue golpeado, fue llevado con los presos, fue muy atacado Pablo, ya después de su conversión, mas sin embargo él dice, las cosas que me han sucedido, espero y tú también puedas decir lo mismo, las cosas que te han sucedido han contribuido para el progreso del Evangelio. Cada vez que te sucede algo que tú dices, uy, me están atacando, es para el progreso del Evangelio. Cada vez que te atacan es para el progreso del Evangelio, porque todo obra para bien, mis hermanos. Dios tiene pensamientos de bien y no de mal. Y mientras más firme estés tú en la verdad del Evangelio, el progreso del Evangelio va a seguir. Va a progresar. Así que Pablo siempre estuvo viendo el beneficio. Y tanto vio el beneficio en su persona y en los que él persiguió, que cuando manda a Timoteo a arreglar los asuntos de la iglesia en Éfeso, también le dice de esta manera, en segunda de Timoteo, retén, o sea, no la diluyas, no la cambies, no la transformes, retén la forma de las sanas palabras que de mí oísteis en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Segunda de Timoteo 1, del 13 y 14. ¿Qué está diciéndole Pablo a Timoteo? Que va a haber engañadores, que va a haber falsos, que va a haber quienes estén enseñando otra doctrina. No sé si recuerdes primera y segunda de Timoteo, donde él fue a poner orden porque había falsos maestros. Entonces le dice, retén la forma de las sanas doctrinas. Y le dice, guarda el buen depósito. ¿Qué significa guarda el buen depósito? Dios te ha dado algo valioso, mi hermano, mi hermana. Dios te ha dado algo valioso. ¿Qué es eso, algo valioso? ¿Qué crees? La verdad del Evangelio. Porque tú podrías decir, mi salvación. Sí, Dios te dio tu salvación, pero también te dio un compromiso. Y eso que te dio fue el gran depósito. En la antigüedad, en lugar de las cajas fuertes o en lugar de los bancos, la gente tenía que atesorar lo que le daban y cuidarlo mucho, porque el patrón iba a llegar y le iba a pedir cuentas. Dios te ha dejado un tesoro, que es la verdad del Evangelio. Dios te ha entregado algo valiosísimo para la humanidad y para Él, la verdad del Evangelio. Y si tú no lo guardas celosamente, te vas a desviar por cualquier doctrina. Por eso le dice, guarda el buen depósito, o sea, guarda ese tesoro que yo te enseñé, Timoteo. Guarda ese tesoro que Dios me dio a mí también para guardarlo y defiéndelo con tu vida. No te vendas al mejor postor. No vendas tu primogenitura, mi hermano, por unos pesos, por un poco de fama, por una vestidura, por un maquillaje. ¿Por qué? ¿Por qué vas a vender el buen depósito que Dios te ha dado en tu poder? ¿Por qué? ¿Crees que tiene valor lo mundano, lo terrenal, al valor que Dios te ha dado? Defender la sana doctrina, anunciar el verdadero evangelio. Es algo tremendo, mis hermanos. Tristemente vemos que muchos se van
y venden ese, o descuidan o pierden. ¿Por qué? Porque nunca lo tuvieron verdaderamente ese buen depósito. Y no estoy hablando de la salvación, vuelvo a repetir. Así que cuando dice guarda el buen depósito, significa protege y preserva la verdadera doctrina del Evangelio. Protege y preserva, o sea, guárdalo, cuídalo, protégelo el verdadero evangelio, pero también presérvalo. ¿Y qué significa preservarlo? Que siga vigente, que no se eche a perder, que esté siempre actualizado el verdadero evangelio, que vendrán muchos falsos a promover sus evangelios, pero tú vas a preservar, va a estar vigente, no va a caducar. Espero y estés entendiendo. Así que le dice Timoteo, preserva el evangelio. Y Timoteo debía preservar ese valioso tesoro del verdadero evangelio, asegurándose que fuera sin corrupción, sin levadura. Espero y estés entendiendo. O sea, tú no puedes agregarle nada, no le puedes poner nada, pero también debes de responsabilizarte con lo que Dios te dio. Protege el evangelio, preserva la verdad del evangelio. Van a llegar muchos y te van a decir, es que eres muy estricto, sí, pero yo tengo que preservar este tesoro. Es que mira, deberías de ser como fulano. No, yo tengo que preservar el evangelio. Por eso los apedreaban, por eso los mataban, por eso los perseguían, por defender el evangelio, por preservar el evangelio. ¿Tú qué querías? ¿Que te amara el mundo? Te equivocaste de evangelio. Te equivocaste de camino. Porque el camino verdadero es tú contra el mundo. Contra el mundo. ¿Y quién es el mundo? Los inconversos. Vas nadando contra corriente. Así que el buen depósito es el verdadero evangelio, que así como Esteban y posteriormente Pablo y todos los que defendemos la verdad del evangelio, tenemos el mandato, el mandamiento, la obligación, la responsabilidad de preservar y proteger el evangelio. Se te dejó en tus manos un tesoro, mis hermanos. Un tesoro grandísimo. ¿Y quién te lo puso en tus manos? Dios. Yo no te lo estoy poniendo. Yo no te lo estoy poniendo. ¿Y sabes qué? El mismo Dios te va a pedir cuentas de ese tesoro cuando venga. Porque no te lo está regalando. Te está diciendo que lo guardes, que lo protejas, que lo preserves, que lo cuides. Para que cuando Él venga y te pida cuentas, diga, Señor, aquí está lo que me diste multiplicado. Aquí está, Señor. Yo hice lo que tú me mandaste a hacer. Me golpearon, me encarcelaron, me apedrearon y casi me muero, pero aquí está. Bueno, a lo mejor en el caso de Esteban, cuando llegó y entregó cuentas, dijo, sí, me apedrearon, me mataron, pero aquí está preservado. No importa tu muerte, no importa tu vida. Podrán matar tu carne, pero tu alma será salva. Así que mis hermanos, debemos preservar y proteger. Tenemos la responsabilidad de preservar y proteger el verdadero evangelio en contra de quien sea. De quien sea. ¿Quién es quien sea? Quien sea. ¿Quién es el que está más cerca o el que está más lejos de ti? Recuerda que mientras no sea cristiano, mientras no sea verdadero cristiano, es tu enemigo. Estás durmiendo con el enemigo.
Y cuando te digo que estás durmiendo con el enemigo, no te estoy diciendo que tú eres el enemigo de Dios. No, estás durmiendo con el enemigo si no es cristiano. Estás viviendo con el enemigo si no es cristiano. Estás comiendo con el enemigo si no es cristiano. Estás teniendo comunidad con el enemigo si no es cristiano. Y estoy hablando espiritualmente, mis hermanos. ¿Sí? Y nosotros no sacamos espada, ni armas, ni pistolas, ni nada. Nosotros hablamos la verdad del Evangelio. Predicamos el amor, la paz, la benignidad, la misericordia del Señor. Sí, porque quien nos oye allá afuera va a decir, ay, se quieren levantar en armas. No, mis hermanos. Estamos predicando el perdón, el amor, el arrepentimiento. Y como ellos no quieren este amor que Dios da, por eso somos sus enemigos. Así que en contra de quien sea y aún a costa de nuestras vidas. Y la pregunta sería, ¿pero por qué tenemos que cuidarlo? ¿Por qué tenemos que protegerlo? ¿Por qué tenemos que preservarlo? Tú a lo mejor preguntarías, ¿y por qué? Y la respuesta es clarísima, mis hermanos. Porque día con día se están levantando más y más y más falsas doctrinas, falsos evangelios, falsas enseñanzas, y nosotros nos debemos de asegurar, debemos asegurarnos nosotros que la verdad del evangelio se siga preservando. O sea, no es nada más anunciar el evangelio. Ay, soy cristiano. Ay, aquí yo me congrego en este lugar. Ay, no, sí, es que hablan bien bonito. No, mis hermanos. Tenemos que hablar la verdad del evangelio. Preservar la verdad del evangelio. Porque decirle me congrego en tal lugar no sirve de nada si no lo estás preservando. Los de allá están preservando su evangelio, su falsa doctrina, sus falsas enseñanzas, sus religiones falsas, pero nosotros tenemos un gran depósito, un tesoro que debemos preservar. Así que nosotros cada día vemos que hay falsas doctrinas, sí, pero nosotros seguimos preservando el verdadero evangelio. Nos debemos asegurar que el verdadero evangelio permanezca puro, mis hermanos. No podemos añadirle ni quitarle. ¿Qué dijo nuestro Señor Jesucristo? Guárdense de la levadura de los fariseos, porque poca levadura leuda toda la masa. O sea, que nosotros no podemos nadita, tantito agregarle ni quitarle, mis hermanos. Tenemos que preservarlo. Yo no sé si has hecho conservas y dicen, tape bien, sáquele todo el aire, presérvelo, que no se le hagan hongos. Y ahí estás cuidando ahí lo que tú hagas, chiles o fruta o almíbar, no sé, el kéfir, lo que sea, tienes que estarlo protegiendo. Porque si le entra una bacteria, se echa a perder todo. Si le entra poquita levadura, se echa a perder todo. ¿Te das cuenta nada más lo que Dios puso en tus manos? No es cualquier cosa, mis hermanos. No es cualquier cosa. Así que de ti depende si le estás permitiendo al enemigo que introduzca algo que esté echando a perder la verdad del evangelio. ¿Y por qué tengo que hacer que permanezca puro? Porque va a venir alguien detrás de ti que va a necesitar recibir también ese gran depósito. ¿Qué le vas a entregar a la persona que viene detrás de ti? Y no te estoy hablando como pastor al otro pastor, sino también como cristiano al otro cristiano. ¿Qué le vas a entregar? ¿Qué estafeta le vas a entregar? Mira, pues esta viene diluida, pero bueno, pues así llévala, no hay problema. Total, Dios te lo va a perdonar. No, Dios no perdona la iniquidad. Dios no perdona la maldad. Dios va a mandar a todos aquellos que son sus enemigos, mis hermanos. ¿A dónde? A la condenación. O caminas recto, o mejor ni te metas al camino. Esas generaciones van a tomar esa estafeta. ¿Y tú qué estafeta vas a entregar? Pablo dijo, he terminado la carrera.
He peleado la buena batalla. Yo te pregunto, ¿tú has peleado la buena batalla? ¿Has defendido la verdad del Evangelio a costa de cualquier cosa? Y cada vez te vas a ir quedando más solo. Porque la iglesia de Cristo siempre será perseguida porque quieren destruirla. Pero el enemigo no la quiere destruir de acabar con ella, sino la quiere destruir diluyéndola. Diluyéndola. Espero y entiendas, mi hermano. Ahorita hay muchísimos que se dicen cristianos, pero puro cristiano, ¿qué? Diluido. Ya son deslactosados, ya son light. No, mis hermanos, tenemos que seguir preservando la verdad del Evangelio. La iglesia no puede, ni podrá, ni podrán, ni dañarla, ni exterminarla. Podrán perseguirla, podrán acosarla, podrán vituperarla, pero nunca podrán destruirla. Nunca. Nuestro Señor Jesucristo dijo, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Así es, amén. Nadie podrá acabar con la iglesia verdadera. Y tú tienes un tesoro en tus manos. Y si no sabes entender eso, vas a entregar cuentas con el Señor. Así que mis hermanos, nosotros preocupémonos porque el Evangelio se siga proclamando, porque haya gozo cuando haya salvación verdadera. Sigamos proclamando el verdadero Evangelio independientemente de todo lo que pueda suceder a tu alrededor. Así que ya para casi terminar, mis hermanos, te voy a dar unos puntos. Un verdadero hombre de Dios reconoce que su Dios es grande, que su Dios es fuerte y que su Dios ha librado y te librará y seguirá librando almas de cualquier tipo de ataque. Tu alma no va a ser destruida, tu cuerpo quizá. ¿Cuántos murieron en la Inquisición? ¿Cuántos murieron en el Holocausto? ¿Cuántos murieron en el tiempo de la iglesia primitiva? Miles, miles. ¿Cuántos están muriendo ahorita en los lugares donde no permiten la verdad del Evangelio? Miles, mis hermanos. Pero si son verdaderamente hijos de Dios, su alma ya está descansando con el Señor. Su alma ya está descansando. Entonces es importante que nosotros también permanezcamos y prevalezcamos hasta el final. Un verdadero hombre de Dios también es como Esteban, es como Felipe, es como cualquiera que tiene su total confianza en Cristo y nada lo va a mover. Eso es un verdadero hijo de Dios, un verdadero hombre de Dios, uno que verdaderamente está defendiendo el buen depósito que Dios ha puesto en sus manos. Siguiente, el Evangelio fue anunciado en Jerusalén, fue anunciado en Judea, fue anunciado en Samaria y nosotros, o más bien y yo, tengo el compromiso, tengo la responsabilidad, tengo el mandato de que se siga extendiendo el verdadero evangelio de Cristo a costa de lo que sea. Tienes esa responsabilidad. Oye, no, pero mira, mejor regrésate aquí con nosotros. ¿A poco no te acuerdas que eras feliz y dichoso y todo el mundo te aceptaba? Sí, pero Dios no me aceptaba. Siguiente, anunciar el verdadero evangelio, y que te quede bien claro esto, mi hermano, trae confrontación. Pero al cumplirse la palabra, también trae alegría y gozo. Amén. Si tú no estás recibiendo todo ese ataque y vituperio con alegría y gozo, preocúpate. Porque el verdadero evangelio trae confrontación. Y si no, pregúntenme.
Así que viendo de esta manera la gran persecución, mis hermanos, podemos decir que todo obra para bien, porque la iglesia verdadera sigue prevaleciendo. Esta gran persecución que hizo que los creyentes huyeran y se dispersaran, trajo salvación a judíos y gentiles por igual. Estaban nada más en Jerusalén, estaban nada más predicándole a los judíos, pero viene la gran persecución y gracias a eso nosotros también conocimos la verdad del Evangelio. Lo que parecía destrucción para muchos, el exterminio de la iglesia, Dios lo usó para cumplir el mandato de ir y predicar el Evangelio a Jerusalén, Judea, Samaria y a todo el mundo. Dios utilizó esa gran persecución para ese gran propósito. Así que como Saulo que respiraba odio y venganza, Dios también tiene grandes planes con esos Saulos. Pueden ser convertidos a Cristo o pueden vivir las consecuencias como Judas Iscariote. Así que tú no te preocupes por los que te persiguen. Tú preocúpate por defender el buen depósito. ¿Quién fue Saulo? Terminó siendo ¿qué? Un buen siervo de Dios. ¿Por qué? Porque vio la fidelidad de muchos aún en medio de la persecución. Si muchos te están viendo en tu fidelidad, probablemente un día ellos estén inscritos en el libro de la vida. Debemos de tener esa esperanza, mis hermanos. No importa si no lo ven tus ojos. No importa si tú mueres y los ves todavía respirando amenazas. Pero probablemente un día Dios te dé la sorpresa y te diga, mira, buen siervo fiel, permaneciste firme. De todos aquellos que fueron convertidos porque tú defendiste el buen depósito que fue puesto en tus manos. Veamos los beneficios, mis hermanos. Esa gran persecución, veían, no, vamos, corran, huyan, porque Saulo de Tarso nos va a matar. Pero no se dieron cuenta que estaba beneficiando a la expansión del Evangelio. ¿Y todo por qué? Porque mi Dios es grande y fuerte y misericordioso, grande en misericordia. Vamos a orar, mis hermanos.